Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Padre de la gloria, por el regalo más grande y eterno que tú nos has dado, que es tu Hijo Jesucristo. Y en Él tú nos has dado todo lo que nosotros necesitamos para estar en paz contigo. Gracias por este día que nos has dado para que lo disfrutemos. Por la lluvia que cae, gracias por el sol que nos alumbra, el aire que respiramos. Gracias por la iglesia que está diseminada por el mundo entero, iglesia que Cristo compró con su sangre, la cual Él está edificando. Gracias por tus promesas que todas tienen cumplimiento en Cristo Jesús. Gracias por cada familia aquí representada en esta reunión. Lo que te pedimos es que nos guíes por medio de tu Espíritu Santo y que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos entender y poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Voy a pedir a los hermanos que nos sintonizan por medio del video y a los que están presentes que mantengan en oración a un tal Víctor, pero no espere, que soy yo. Es Víctor Rivera, un sobrino mío que está en intensivo. Le tuvieron que llevar de emergencia y salió con cáncer en el colon y tuvieron que operarlo de emergencia. Y lo tienen en intensivo. Y yo le prometí ayer a la esposa y me llamaron por videocámara. Oramos. Ellos piden que los mantengan en oración. La esposa se llama Milagros. Ella, desde su juventud, pues, le servía al Señor, pero se casó con mi sobrino y se apartó. Pero la misericordia de Dios es grande. Así es que yo creo que el nombre no se les va a olvidar. Víctor Rivera es él. En la reunión pasada, el título que le dimos a la administración fue "Mirad que nadie nos engañe". Cogimos el camino que cogió Caín, donde Judas habla de que muchos van a seguir el camino de Caín. ¿De quién más? De Balaam y de Coré. Y aquí en el capítulo 7 del libro de Mateo, Jesucristo, haciéndonos esta advertencia, dice lo siguiente, del verso 15 en adelante: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Esta es una advertencia que también nos hace el Señor Jesús. Estábamos leyendo la carta de Judas, donde Judas nos dice que hay muchos que van a seguir el camino
o la actitud que tuvo Caín. Para repasar un poquito, Caín, el hijo mayor de Adán y Eva, fue ante la presencia de Dios, igual que su hermano Abel, con una ofrenda. Dios aceptó la ofrenda de Abel, porque Abel era cuidador de ovejas, y la oveja se usa para que derramara sangre, según lo estipulado por Dios, para que esa sangre en el viejo pacto sirviera para cubrir el pecado. Esa palabra es bien importante, no para quitar el pecado, sino para cubrir. Y lo hacían en un acto de fe. Ese ejemplo, quien primero lo da es Dios mismo. Cuando uno estudia el libro de Génesis, vamos a encontrar que cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, que cayeron en pecado, descubrieron que estaban desnudos. Adán se hizo unas vestimentas de hojas de higuera para cubrir su desnudez, pero cuando Dios vino al encuentro de ellos, Dios no aceptó esa vestimenta creada por Adán, sino que dice que Dios los vistió con pieles. Quiere decir que si Dios usó la piel fue porque sacrificó un animal inocente para cubrir la desnudez del culpable. Ya ahí Dios, en una vía profética, nos está hablando de Cristo Jesús. Adán tiene el conocimiento de lo que hace Dios, por ende sus hijos, Caín y Abel. Pero cuando Caín fue ante la presencia de Dios, llevó una ofrenda, pero Caín era agricultor, se dedicaba al cultivo de la tierra, a labrar la tierra. Hay un hermano que trae una enseñanza por YouTube cortas y pude escuchar una que él se refiere a Caín cuando él interpreta el texto en hebreo. Dice que Caín, la tierra lo tenía cautivado. Era un esclavo de la tierra. Y de lo que él siembra y cosecha, le lleva esa ofrenda a Dios. Y como era de los frutos que él cosechaba, Jesucristo, Caín en su actitud, lo que está diciendo ante la presencia de Dios es: yo no necesito sangre porque no necesito redención. Y como la Biblia establece, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Muchas religiones hoy han seguido ese camino porque creen que por ser partícipe de una religión, de unas creencias que están fuera del marco de enseñanza de Cristo y de los apóstoles, pues tienen por inmunda la sangre de Jesucristo, como dice en hebreo, o al sacrificio de Cristo, que fue un sacrificio completo, perfecto y eterno. En esto hay que tener mucho cuidado porque a ese sacrificio ni se le puede quitar, ni se le puede añadir. Hay muchas religiones, por ejemplo la católica, los testigos de Jehová, dicen que sí, que la fe en Cristo, ellos lo creen. Pero entonces citan a Santiago, que Santiago dice que la fe sin obra es muerta. Cogen el ejemplo Santiago de Abraham y de Rahab,
cuando cuidó a los espías del Señor, los protegió. Y cuando usted lee a Santiago y lee a Pablo en Efesios capítulo 2, parece que hay una contradicción. Porque Pablo, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, en capítulo 2, dice que la salvación es por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Entonces Santiago lanza una pregunta. ¿Acaso puede la fe sola salvarte? Y si uno no entiende, le pide revelación a Dios, pues va a tener duda o decir, mira, la Biblia se contradice. Y la Biblia no se contradice. Santiago no está contradiciendo a Pablo. Santiago lo que quiere decir es que la fe que Dios nos da no es una fe inactiva, muerta, que no hace nada. La fe que Dios nos da nos lleva no solamente a creer, sino a hacer cosas que Dios nos mandó hacer. No para ser salvos, sino porque somos salvos por medio de la fe que tenemos entrada a la gracia de Dios. Entonces, cuando usted estudia a Abraham cuando llevó a su hijo para ser sacrificado en el monte Moriah, aquí hay que tener cuidado, porque ya Abraham había sido justificado por la fe. Esa fe que Abraham tenía en Dios fue una fe activa, y Abraham, teniendo la promesa de Dios que le iba a dar un hijo y que de ese hijo iba a nacer una nación, cuando Abraham tiene a Isaac, que Dios se lo pide para que lo sacrifique, si usted lee a Romanos capítulo 4, vuelvo y repito, usted va a entender que ya Abraham había sido justificado por la fe. Esa fe, Abraham la llevó, la activó creyendo que aunque él sacrificara a su hijo Isaac, que lo matara, Dios ya le había prometido una simiente, una generación que iba a formar una nación. Y dice la Biblia en Romanos 4 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. O sea, Abraham creyó que como Dios no miente y Dios cumple lo que promete, Abraham creyó que si Abraham sacrificaba a su hijo, Dios lo iba a tener que resucitar para que cumpliera la promesa que Dios le había dado. Esa es la fe en acción. Dios nos ha dado el don de fe para que entremos a la gracia. Y esa fe no es para que los domingos cumplamos con una cuota de 1 hora o 2 que estamos aquí y ya. Y ya. No. Nosotros tenemos que pedirle a Dios en oración en qué parte del cuerpo tú me has puesto para que yo funcione, guiado por el Espíritu Santo. Y hay quienes creen en Jesucristo, que Hijo de Dios, murió en la cruz por nosotros, resucitó y está vivo y vuelve, ¿lo creen? Pero, por ejemplo, la institución católica, usted tiene que, para ser salvo, tiene que pertenecer a esa religión y confesarse con los curas. A él está añadiendo, está siendo mentiroso a Dios con esa actitud. Los testigos de Jehová también creen que hay que tener fe y obra para poder ser salvo.
La obra que nosotros como creyentes, como parte de la iglesia tenemos que hacer es lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 10, que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios creó de antemano para que sus hijos anden en ellas, o sea, las pongan en práctica. Estaba diciendo una hermana que el domingo en la reunión el predicador impartió la palabra refiriéndose al amor. Y el amor no es para ser enseñado. Romanos 5 dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ese amor no es para ser enseñado, ese amor es para ponerlo en práctica. Juan capítulo 3 y verso 34, Jesucristo dijo, un mandamiento nuevo os doy. Que os améis los unos a los otros, y aquí está el modelo, como yo los he amado. No es amar como a mí me parece. No es amar a aquel que se lo ganó. Porque ninguno de nosotros podíamos o podemos ganarnos el favor de Dios. Esto es por gracia. Nosotros éramos enemigos de Dios. Y aún así, dice la Biblia, en esto Dios mostró su amor en que nosotros, siendo pecadores, Jesucristo murió por nosotros. Aleluya. O sea, ese amor puesto en práctica, aún Juan en su primera epístola, cuando habla del amor, hablándole a los creyentes, a nosotros, dice que no nos amemos con palabras, sino con hechos. Con hechos. Ahí es donde uno tiene que pensar en todo esto, meditar y ver que esas buenas obras son buenas porque son de Dios, no son de nosotros. ¿Ok? Por eso es que son buenas. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de Dios. Y esas obras son buenas porque provienen de Dios. ¿Para qué Dios las creó? Para que nosotros andemos en ellas. Usted estudia en el Nuevo Pacto las epístolas de los apóstoles y ahí va a descubrir cuántas cosas nosotros tenemos que hacer. Estamos llamados a ser como hijos de Dios, repito, no para ser salvos. Las practicamos porque es un deber de cumplir esas buenas obras en nosotros, porque ya hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. El 1 de julio del 1972, junto a 42 jóvenes más, firmamos el nombramiento de bomberos. Y después que firmamos, nos dijeron, ya están cobrando como bomberos, ya ustedes son bomberos. Y yo pensaba, yo bombero, y no sabía nada de la función de un bombero. No sabía. Después fue que nos metieron a un colegio para enseñarnos. ¿Ok? Y actuábamos no para ser bomberos, sino porque ya éramos. Cuando nos daban una salida de emergencia para un fuego, íbamos, los que estábamos en turno, a combatir ese fuego, no para que nos nombraran bomberos, sino porque ya éramos bomberos. Nosotros, yo ministro la palabra, la imparto, no para ser salvo, lo hago porque ya soy salvo por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús. Yo creo que esto está claro. O sea, que el que le diga a usted que usted tiene que hacer algo para ser salvo, está haciendo incompleta la obra de Cristo. Inclusive en Hebreos dice que hay quienes tienen la sangre de Cristo por inmunda. ¿Usted sabe lo que dice eso? Por inmunda, pues que no sirve. La sangre que él derramó. Esa fue su vida la que él derramó. Si ustedes estudian capítulo 17 de Levítico, pues van a entender
lo que Dios dice ahí. ¿Por qué Dios prohibió comer la sangre? Porque la vida de todo ser está ¿dónde? En la sangre. Usted le amputan un miembro del cuerpo, o las dos piernas, o los dos brazos, y usted sigue viviendo. Pero si le sacan la sangre, con todos los miembros que tenga del cuerpo, lo que viene para encima es la muerte. Porque en la sangre es que está la vida. Y Dios lo usó para la redención de nosotros los pecadores. Esa sangre es la de Cristo, la cual Él derramó. Y Judas aquí, después de Caín, habla de Balaam. Balaam era un profeta. Era un profeta. Y en el capítulo 22 de Números, aquí dice que había otro hombre llamado Balac. Y para ese tiempo, viendo ellos y sabiendo ellos lo que Dios había hecho a través del pueblo de Israel, cómo Dios los pasó por el Mar Rojo en seco, tenían temor de ese pueblo. Y si usted lee en el capítulo 22, van a ver por qué Balac mandó a llamar a Balaam, que era un profeta. Porque Judas dice que van a haber muchos que siguieron el camino de Caín, siguieron el camino de Balaam, que por lucro. Ese fue el problema de Balaam. Y tengamos mucho cuidado, porque cuando Balaam llegaron los que Balac había enviado para que viniera y como profeta maldijera al pueblo de Dios, que era el pueblo de Israel, Balaam le dijo: déjame ir, consultar con Dios para ver lo que me dice. En el capítulo 22 y verso 12 dice: entonces dijo Dios a Balaam: no vayas, no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Así Balaam se levantó por la mañana y dijo a los príncipes de Balac: volveos a vuestra tierra, porque Jehová no me quiere dejar ir con vosotros. ¿Qué fue lo primero que Dios le dijo a Balaam cuando fue por primera vez? Que no fuera. Pero luego Balaam envía a otros emisarios a pedirle que viniera, y Balaam fue a consultar otra vez a Dios. En vez de mantenerse en lo que Dios le dijo al principio, pues él está buscando la forma de que Dios, ¿cómo yo consigo el permiso de Dios para ir? Hasta que por tercera vez Dios le dijo: ve. Pero no vas a poder maldecir lo que ya Dios bendijo. Eso tiene que estar bien claro. Entonces, uno se pone a mirar esa lectura así por encima y dice: bueno, amado, hay que entender de una vez y para siempre que Dios no se entretiene mirando nuestra parte exterior. Dios tiene su mirada puesta en lo que hay en nuestros corazones. Balaam fue con ellos por tercera vez que fueron a buscarlo,
Pero cuando iba de camino, lo que Balaam no pensó ni sabía era que Dios iba a usar una forma para refrenar la locura de Balaam. Y fue que cuando iba por cierto lugar, montado en su asna, la mula se resistió para seguir caminando. Balaam comenzó a golpearla. Y fue el castigo tan cruel que ahora Dios no resiste, hace que la mula se resista para seguir caminando, sino que ahora Dios abre la boca de esta mula para que hablara como un ser humano. Y le habló con voz humana a Balaam. Y era que la mula estaba viendo algo que Balaam, con ser profeta, no lo había visto. Y era un ángel de Jehová con su espada desenvainada. Y usando esa estrategia de parte de Dios, la usa para refrenar, como dice la Biblia, la locura de este profeta. Pero el asunto es que Judas nos dice que hay muchos que van a seguir el camino de Balaam, la actitud de Balaam. ¿Y a qué se refiere esto en el día de hoy? Miren, Jesucristo da un mandamiento, una orden, y le dice a los apóstoles: ustedes van a dar por gracia lo que por gracia han recibido. Ahora, ¿cuántos hay hoy que vienen con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces? Hoy hay predicadores que no van a predicar a ningún lado aunque los inviten, si primero no se habla de cuánto es que le van a dar. Hoy hay muchos pastores a nivel mundial que están pastoreando porque reciben un sueldo o semanal o mensual. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿cuánto es que tenemos que pagar para tener el favor de Dios en Cristo nosotros? Nada, es gratis. Por eso es que Cristo dijo, lo repito, den por gracia lo que por gracia han recibido. ¿Cuántos evangelistas hay hoy que se autodenominan evangelistas? Y hay pastores que los llaman para programar una campaña. Pero en ese diálogo aparece lo que el evangelista le dice, y hay veces que el pastor le pregunta, son 3 días, ¿cuánto tengo que darte por los 3 días? No van a predicar si no hay, porque le ponen un precio. Tal vez por hora y media que estén predicando, pues le ponen un precio. Hermano, y esto está sucediendo frente a nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. ¿Cuántos hermanos y hermanas hay con el don que Dios le ha dado del canto? Cantan bellísimo, tremendas voces, pero para cada alabanza que cante ya ellos le tienen un precio. Y lo más que le gusta, después de cuánto es que vale, cuántos ellos cobran, como Balaam,
Si hay cámaras, mucho mejor. ¿Cuántos videos hay en YouTube de pastores que lo que hacen es presentándose en retratos para que los vean? Predicadores, tanto pastores como evangelistas, los que cantan, lo que esperan del público no es únicamente el dinero, sino la gloria que viene de los demás seres humanos, que es impartida a través de los aplausos y los gritos. Y Jesucristo ni los apóstoles nos dieron ese ejemplo. Al contrario, lo que tenemos de ello es advertencia. Advertencia. Por eso es que me dio con leer esa escritura, donde Cristo nos da ese consejo: guárdense, cuídense de los falsos profetas. Y van actuando como actuaba Balaam, que con el don que tenía de profeta, él lo usó no para edificación de los demás, sino para usarlo como el lucro, para él lucrarse. Y esto lo tenemos frente a nuestra vista cuando vemos a través de la televisión, a través de videos por YouTube. Y le voy a decir algo. La manifestación de un don o de los que sean, que aunque sean dones del Espíritu Santo, y usted ve la manifestación de esos dones usando a cierta persona, tengamos cuidado, porque la manifestación de dones no significa que estamos bien para con Dios. Si no fuera así, yo tendría que dejar de leer a Mateo capítulo 7 y del verso 21 en adelante, que Cristo mismo dijo: en aquel día muchos me dirán, Señor, en tu nombre. Y comienzan a traerle una lista de lo que hicieron a Cristo en el nombre de Cristo. Y cuando usted mira, dice, pero es que lo que estos hicieron, Cristo lo ordenó y está en Marcos 16. ¿Y por qué ahora la respuesta que tienen de Cristo es: apartaos de mí, hacedores de maldad? Porque yo nunca, dice la versión Reina Valera, nunca los conocí, pero hay otra versión que dice: yo nunca los aprobé. ¿Y por qué? Repito lo que dijo ahorita: porque no mira a Cristo lo que está afuera, sino lo que hay en el corazón. ¿Cuál era la intención de ellos? Usar ese don que Dios le ha dado para beneficio económico de ellos mismos. Eso tal vez venga en el futuro, porque yo creo que ahora eso no existe, ¿verdad? No. Ni votándolo se acaban. Entonces, esta clase de ministerio, si usted los observa, tienen poder de convocatoria, pero tienen poder de convocatoria para aquellos que son como Tomás: si no veo, no creo. Entonces, donde le dicen: ven aquí a buscar tu milagro, porque va a estar el evangelista fulano de tal, y usted ve que esos lugares se llenan. Y entonces están como los judíos. Los griegos buscaban señales. Sabiduría, perdón. Eso era lo de los griegos, buscar sabiduría. Pero los judíos
lo que pedían eran señales. ¿Se acuerdan de Herodes? Que le dijeron a Cristo, mira, Herodes quiere ver que tú vayas porque quiere ver milagros que tú hagas delante de él. Para que le des un show allí a Herodes de algún milagro. ¿Qué le dijo Cristo? Regresen donde él y díganle a esa zorra. ¿Ah? Entonces, eso está sucediendo y no desde ahora. Eso está desde antes de la cruz, antes de que Cristo viniera, porque Pedro lo dice, los apóstoles lo dicen, que en el tiempo antiguo habían falsos profetas, como los hay hoy. O sea, esto era, es y va a seguir hasta que Cristo venga. Así es que hay que tener cuidado, porque usan, si usted lee en el capítulo 12 de Primera de Corintios, capítulo 3 y verso 14, donde Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está hablando de los dones del Espíritu Santo, que Dios los quiere manifestar en la iglesia. Pero Pablo dice que hagamos todo para la edificación, no para yo lucrarme de ese don que Dios me dio. ¿Ok? Y en esto hay que tener cuidado. Porque están, vuelvo y repito, que ni votándolo se acaban. Así es que usted y yo no nos vamos a dejar llevar por lo que ven estos ojos físicos, sino que vamos a pedirle a Dios discernimiento de espíritu. Porque Cristo nos dijo ahí, por sus dones los van a conocer. En la lectura que leímos. ¿Por qué dijo? Por sus frutos. Por sus frutos es que se va a conocer el árbol. ¿Ok? Por su fruto. Y la tercera persona que Judas presenta ahí es Coré. Tacaí, Balaán y Coré. Hay muchos o que tienen parte de esos tres ministerios. Hay otros que tienen el de Balaán nada más, pero como quiera que se sea, siguiendo el camino de uno de ellos, con eso basta para estar fuera de la voluntad de Dios. ¿Quién era Coré? Bueno, Coré era un hombre que pertenecía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Pero a ese pueblo, cuando Dios lo saca de Egipto, a Dios le plació usar a un líder llamado Moisés. Tiene un hermano que se llama Aarón, que Aarón pasó a ser el sumo sacerdote, que era el único que podía entrar una vez al año al lugar santísimo, en el tabernáculo, que luego en el desierto levantaron ese tabernáculo, donde era sombra del verdadero santuario que está en los cielos. Y cuando salen que pasan el Mar Rojo, en un momento dado, Coré, que era parte del pueblo, asumió una actitud que estaba fuera de la voluntad de Dios. Y es que él escogió 400 hombres de renombre del pueblo, hombres respetados por la congregación de los israelitas, para virarse en contra de Moisés, porque él pensó, si Aarón puede entrar al lugar santísimo, ¿por qué yo no puedo entrar si yo soy parte del pueblo? Moisés, ¿qué tú te crees? ¿Que a ti nada más es que Dios te habla? Cuando yo pertenezco al pueblo de Dios, también al mismo pueblo que tú perteneces.
Yo soy del mismo Dios que tú eres, Moisés. Ahora, Moisés es un tipo de Cristo. Y cuando Moisés vio la actitud de Coré y Aarón, ¿qué hicieron ellos? Cayeron de rodillas y comenzaron a orar. Entonces Dios le dice a Moisés lo que tenía que hacer. Los mandó a poner todo frente a la tienda de Coré. ¿Qué le pasó a Coré? Que Dios abrió la tierra, se los tragó vivos y fueron vivos al Seol. Él, toda su familia y todos los que estaban de parte de Coré. ¿Qué podemos sacar de esta situación que pasa Coré? Hoy, al que Dios ha escogido, no es a Moisés, es a Cristo Jesús. Es a Cristo Jesús. Dios le ha dado toda autoridad al Hijo para juzgar, para que diera su vida por nosotros los pecadores. Y la Biblia dice que Dios, habiendo hablado en otros tiempos, de diferentes maneras a nuestros padres por medio de los profetas, en estos últimos tiempos nos ha hablado a través del Hijo. O sea, que fuera de Cristo no hay una revelación diferente. La revelación de Dios para nosotros está en Cristo Jesús. Por eso cuando usted comienza a leer el libro de Apocalipsis, cuando usted comienza a leerlo, ahí nos dice que ese libro es para manifestar la revelación del anticristo, ni la revelación del tercer templo. Ahí lo que dice es la revelación de Jesucristo que Dios le dio a Juan para que le hablara a las 7 iglesias. Que las 7 iglesias de Asia Menor es la historia de la iglesia, de la única iglesia, a través, o sea, desde el día de Pentecostés en adelante hasta que Cristo venga. Por eso es que la última es la Odisea, que significa juicio del pueblo o la opinión del pueblo. Hermano, estamos viviendo este tiempo. ¿Qué le pasó a la iglesia de la Odisea? ¿Qué dijo? Yo soy rico. El ángel de la iglesia. Me he enriquecido, no tenemos necesidad de nada. Pero cuando Cristo le habló, le dijo, tú eres una pobre desventurada, desnuda. Y ahí viene el consejo de Cristo a esta iglesia. Y es la última, es el tiempo que nos ha tocado vivir a nosotros. Se autodenominan iglesia, pero el dueño de la iglesia, ¿dónde está? Está afuera. Está afuera. Entonces Cristo comienza a llamar. Le hace un llamado en general. Luego termina haciendo un llamado en singular. Si alguno oye mi voz y abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Desde afuera. Por eso, hermano, cuídense. Vamos a cuidarnos. Porque hoy hay muchos identificándose como pastores, como creyentes, que con sus actos le están diciendo a Cristo lo mismo que Coré le dijo a Moisés. ¿Me explico? En Mateo 16, Jesucristo habla por primera vez, menciona la palabra iglesia. ¿Y qué dijo Cristo de la iglesia? Sobre esta roca, o sea, sobre él que es la roca,
yo edificaré mi iglesia. Cristo no volvió más a mencionar esa palabra. Cuando Pablo recibe la revelación de Cristo y lo que es la iglesia, que tiene que ser edificada, ¿con qué materiales es edificada la iglesia? Entonces Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, comienza a plasmar esa revelación en lo que hoy conocemos las cartas apostólicas, 13 cartas del apóstol Pablo. Entonces, si Cristo dijo que Él iba a edificar su iglesia y luego le da la revelación a Pablo y a nosotros hoy de lo que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, que no es un edificio hecho de bloques o madera, ¿qué ustedes piensan de aquellos que siguen con la manía de edificarle casa a Jehová, refiriéndose a un edificio de bloques de madera? Con sus hechos le están diciendo a Cristo: el mismo Dios que te habló a ti, te usó a ti, a mí también me está usando, porque me habló y me dijo que le levantara una obra, que comprara un terreno. Entonces, estos hombres que dicen que Dios los manda, usted los ve metiendo a la congregación en una embrolla difícil de salir de ella, cuando Pablo en Romanos 14 dice que no debemos de deberle algo a nadie. Y los pastores que dicen que Dios los mandó a edificar edificios tienen a las congregaciones embrolladas, pero como ellos no van a pagar eso, entonces ahí es donde apelan a torcer las escrituras y están tratando de saber de memoria Malaquías 3 y capítulo 4. Ya se lo saben. Tienen que apelar a torcer las escrituras, como un pastor dijo: no, el diezmo es bíblico. Mira qué clase de comentario. Bueno, ¿es bíblico la circuncisión? ¿Es bíblico guardar el sábado? ¿Es bíblico matar ovejas, sacrificarlas en un altar? Todo eso es bíblico. Todo lo que está en la Biblia es bíblico porque está ahí. Pero nosotros no podemos estar trayendo cosas para ponerla en práctica en la iglesia de un pacto que ya fue abolido, que tuvo su cumplimiento y que ahora la iglesia, el pueblo de Dios, vive bajo el nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, donde Cristo ratificó este pacto con su sangre preciosa. Y ante esta situación, hermano, estamos viviendo, nos ha tocado vivir. Entonces, como está la ausencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no vino a respaldar caprichos de hombre, pues esto hay que tener cuidado. Cristo dijo, hablando del Espíritu Santo: Él me glorificará. El Espíritu Santo vino para glorificar a Cristo. Cristo dijo: Él me glorificará y tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Entonces, yo he dicho lo que voy a repetir ahora. Este tipo de reunión que nosotros tenemos aquí, hay un % bien alto de creyentes que se reúnen en diferentes congregaciones, que este tipo de reunión no les gusta.
No hay música, no oyen cánticos. No hay alboroto. No hay pandereta. ¿Cuál es la determinación o la conclusión que se llega? Están muertos. Entonces, porque se creen que lo que está sucediendo en muchas congregaciones de brinco, grito, cajeras que dan dentro de un local, salen todos corriendo, brincando, eso es el Espíritu Santo. Mano, cuidado, el Espíritu Santo no vino para eso. Cantar, eso no es malo. Ahora hay que saber lo que uno canta. Cánticos espirituales. Hay muchos cánticos que lo que apelan es a las emociones. Cánticos que se refieren a uno. Cuando habla de cánticos espirituales, lo que quiere decir es que busquemos esos cánticos que glorifican a Dios y que le damos la honra y la gloria a Él. David se encontró en un momento dado donde un pueblo que se dedicaba a poner estatuas de ídolos en los montes bien altos, luego se iban a la llanura y desde ahí comenzaban a pedirle a esa estatua. Y cuando David lo supo y se dio cuenta, ¿cómo actuó David? ¿Qué fue lo que dijo David? Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene mi socorro? Entonces él dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Eso todavía en algunos sitios lo practican. Aquí, yo pasé una vez por la autopista para Arecibo y hay un monte que hay una estatua allá arriba. Yo no sé cuántos hay abajo pidiéndole. Y hay que tener tanto cuidado, hermano, porque hay muchos que se creen que tienen fe y lo que tienen activadas son las emociones. Usted ve que los tales oyen a un hermano cantando con esa voz tan sublime y tan bella, cuando usted mira para el lado están llorando. ¿Por qué? Porque las emociones son almáticos. Pero la fe que nosotros tenemos que tener no depende de nuestro entorno, de nuestras emociones, de nada de eso, hermano. Y como les dije ahorita, que los griegos buscaban sabiduría, era lo que buscaban. ¿Por qué mandaron a buscar a Cristo en cierto momento? Cuando supieron de la fama de Cristo, dijeron, espérate, los sabios que hay aquí en Grecia se quedan cortos al lado de vamos a mandarlo a buscar. Lo mandaron a buscar, porque lo creyeron un sabio más que los que tenían en Grecia. Y Cristo, en cierta ocasión, lo dice, porque le estaban pidiendo señales. Los hebreos lo que le pedían eran señales a Cristo. Querían seguir viendo señales. Que siguiera multiplicando el pan para llenar su barriga. Y Cristo le dice, señal no se le va a dar a este pueblo. En cierta ocasión lo llamó fuerte. La señal que se le va a dar a ustedes es la señal de Jonás el profeta. ¿Cómo es eso? Bueno, que según estuvo Jonás 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez,
así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Hermano, esa señal es la que nosotros no podemos olvidar en nuestro diario vivir. Que Cristo no solamente fue levantado en una cruz, y que de las 12 del día hasta las 3 de la tarde ahí pagó el precio de nuestra salvación, sino que a las 3 de la tarde muere físicamente. José de Arimatea coge el cuerpo y lo pone en su tumba, que tenía sin estrenar. Estuvo Jesús 3 días y 3 noches y fue y le predicó a los espíritus encarcelados. Antes de Cristo venir y pagar el precio, los que morían creyéndole a Dios no iban para arriba, iban a un lugar abajo donde estaba Abraham, el seno de Abraham. Había otra parte que era donde iban los que estaban perdidos. Cristo fue y le predicó a los espíritus encarcelados, y cuando resucitó, ¿qué hizo con los que estaban en el seno de Abraham? Bueno, en Efesios 4 dice, llevó cautiva la cautividad. Estaban cautivos allí, pero ahora Cristo los levantó y se los llevó con él. Y cuando se le aparece a Juan en la isla de Patmos, dice, Juan, yo estuve muerto. Sí, es verdad, pero vivo, estoy vivo. ¿Y sabe qué? Ahora soy yo el que tengo las llaves del Hades y de la muerte. En el seno de Abraham, los que entraban, cuando Cristo sale de ahí, cerró esa puerta con seguro, porque allí no tiene que ir nadie más. Cuando una persona muere en Cristo Jesús, va a la presencia del Señor. Y ahora no es el diablo el que tiene el poder para que muera, que mate espiritualmente a la gente. Satanás tiene poder, es el poder que solamente el hombre y la mujer le dan. Pero cuando un hombre y una mujer deciden convertirse a Cristo y ven la victoria total que Cristo tiene para nosotros, sabemos que Satanás fue derrotado. No es que Satanás Cristo lo va a derrotar. Pagó la deuda, clavó en la cruz todo lo que era contrario a nosotros, y de ambos pueblos allí hizo uno. Donde pasamos a ser, dice la Biblia, la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, la iglesia que es la morada de Dios por medio del Espíritu, porque Pablo dice en 1 Corintios 6, dice que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Somos la casa de Dios, Hebreos capítulo 3. En Efesios capítulo 2 dice que somos el edificio de Dios. Somos la familia de Dios. Entonces, cuando nos vamos a orar, ahí hay tiempo para darle gracias a Dios por todo lo que ya Cristo hizo por nosotros. Pero lamentablemente se vuelve a repetir la historia del pueblo pasado, donde Dios habló a través de uno de sus profetas: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y hoy hay muchos creyentes que, como no son enseñados, como no se dedican a estudiar, se dejan llevar por lo que le dicen. ¿Ah? Usted los oye orando y están pidiéndole cosas a Dios que ya Dios nos las dio en Cristo. Y están como el hijo, el hermano aquel que se quedó en la casa. ¿Ah? Que todo lo del padre era de él y se lo dijo el padre. Tú no tienes que pedírmelo, disfrútalo. No es un cabrito, todo lo mío es tuyo, muchacho. Pero él lo desconocía. Pero hoy, lamentablemente, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y ahí nosotros tenemos que cuando estudiamos las epístolas
cartas apostólicas, vamos a ver todo lo que Dios nos ha dado por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Romanos 8 dice que somos más que vencedores. Dios, caramba, más que vencedores. ¿Sabe por qué? Porque el que se subió a la cruz a pelear por nosotros fue uno nada más, fue Cristo Jesús. Y ese fue el que obtuvo la victoria. ¿Por qué ahora nosotros somos más que vencedores? Porque estamos disfrutando de la victoria sin haber tenido que ir al campo de guerra. Somos más que vencedores. Esto es algo lindo, hermoso. Entonces hoy usted coge pastores, hermanos y hermanas haciendo grupos porque estamos en guerra espiritual. Y donde quiera están viendo al diablo. Como si el diablo fuera omnisciente. Y le pasa cualquier cosa. Y no le oran a Dios. ¿Por qué estoy pasando esto? Hermano, porque Dios, al que ama, disciplina. A veces pasamos por unas situaciones y no nos damos cuenta que Dios las está permitiendo porque ese viejo hombre, Dios lo quiere eliminar. Para Él seguir formando a Cristo Jesús, para que al final todos nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Por eso Pablo le dijo a Timoteo, no imponga las manos con ligereza. Hay un hermano o hermanos o quien sea que está pasando por una situación, vamos a mantenernos de lejos. Hermano, oren por mí. No, es que tú tienes que morir. No es que ore por ti. Es que hay que morir, porque muriendo es que tenemos la vida. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Por eso es que en Colosenses capítulo 3 y verso 3 dice, haced morir lo terrenal que hay en vosotros. Y ahí está la lista de esas cosas que hay en nosotros, que las tenemos que hacer morir. ¿Y qué es eso? Bueno, que cuando yo tenga la oportunidad, venga el momento de yo airarme, recordarme que yo soy un hijo de Dios y decirle al viejo hombre, estate quieto que tú no tienes poder ya. Y dándole gracias a Dios porque nos ha dado la victoria en Cristo Jesús. Amén. Así es que la paz de Dios es con todo. Espero que esta palabra no haya caído en terreno no fértil, que son nuestros corazones. Y que cada día tengamos hambre y sed de seguir aprendiendo, no por aprender, sino qué es lo que tenemos que poner en práctica, esas buenas obras que Dios creó de antemano. Y que cuando llegue el momento que podamos cantar cánticos, claro que sí, pero que cantemos cánticos espirituales. Hermano, porque es que hay que adorar a Dios. Muy bien, claro que sí, es el único digno de... Pero el asunto es que la adoración sin obediencia, no hay tal adoración. Cuando usted hace algo porque así lo ha dispuesto Dios en su santa voluntad, estamos adorando a Dios. Estamos adorando a Dios. Amén. Amén. Así es que no nos está dando Dios alimento para que engordemos, sino para que crezcamos. Cuando Pablo menciona a Melquisedec, en el capítulo 7 de Hebreos, dice, de esto hay mucho que hablar, pero difícil de explicar.
¿Que Pablo no sabía? No, él dijo, no, es porque ustedes, en vez de ser ya maestros por el tiempo que llevan, hay la necesidad de estarle hablando de los primeros rudimentos de la doctrina de Cristo. O sea, porque hablar de Melquisedec, eso es vianda. Vianda. Y a un niño, usted no le puede dar plátano sancochado con bacalao. Si le da malanga, tiene que ser majadita con leche, poquito a poco. Entonces, yo pienso que tiempo crono para nosotros, pero Dios no, el tiempo de Dios es eterno. Dios no está sujeto a tiempo. Nosotros somos los que estamos viviendo en cronología. Hoy es domingo, mañana lunes, el día trae 24 horas. Eso para Dios no existe. Dios habita en la eternidad porque Él es eterno. Pero claro, incursionó en nuestra vida terrenal a través de Cristo, porque tenía que enseñarnos y hablarle el idioma que hablan los humanos. Y Dios quiere que vayamos creciendo espiritualmente hasta que todos, no algunos, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. La paz de Dios es con todos. Amén.